Le di asilo a mi ex compañera de universidad. Terminó robando mi identidad y casi $1.000.000. Me llamo Laura. Si me hubieras conocido hace 5 años, habrías visto a una mujer que vivía en una burbuja de código y hojas de cálculo. Soy ingeniera de datos. Trabajo para una de las empresas de análisis financiero más grandes del país. Ganaba un sueldo que la mayoría de la gente de mi edad solo podía soñar. Tenía un departamento hermoso en el centro de la ciudad y un historial crediticio inmaculado. Pero tenía un defecto fatal, era profundamente solitaria. Crecí siendo la niña rara, la que prefería los números a las fiestas. Mis padres fallecieron cuando yo estaba en la universidad, dejándome una pequeña herencia que usé para dar el enganche de mi departamento. No tenía hermanos, no tenía pareja y mis interacciones sociales se limitaban a saludos cordiales en la máquina de café de la oficina. Mi vulnerabilidad no era económica, era emocional. Yo era un castillo fortificado con las puertas abiertas de par en par, esperando que alguien quisiera entrar. Y entonces, reapareció Valeria. Valeria y yo fuimos compañeras de cuarto en nuestro primer año de universidad. Ella era todo lo que yo no era, extrovertida, carismática, magnética. Estudiaba relaciones públicas y siempre tenía una historia increíble que contar. Nos distanciamos cuando ella dejó la carrera para perseguir oportunidades en Europa. Una tarde lluviosa de noviembre, me envió un mensaje por redes sociales. Decía que había regresado al país, que las cosas habían salido terriblemente mal con un exnovio abusivo y que estaba durmiendo en el sofá de un conocido que le cobraba renta. Me pidió que tomáramos un café. Cuando la vi, mi corazón se encogió. La chica brillante que yo recordaba estaba delgada, con ojeras profundas y ropa desgastada. Lloró sobre su taza de capuchino, contándome cómo había perdido sus ahorros y cómo nadie le daba una oportunidad. Mi síndrome del Salvador se activó en el segundo 1. Le dije las palabras que sellarían mi condena: tengo una habitación de huéspedes. Puedes quedarte conmigo hasta que te pongas de pie. No te preocupes por la renta. Valeria me abrazó llorando, llamándome su ángel guardián. Yo sentí, por primera vez en años, que tenía una familia. No sabía que acababa de invitar a un parásito a mi sistema nervioso. Los primeros 3 meses fueron un sueño. Valeria era la compañera de piso perfecta. Cocinaba, mantenía el departamento impecable y, sobre todo, me hacía compañía. Me obligaba a salir de mi caparazón, me preparaba la cena cuando yo llegaba exhausta de la oficina y veíamos películas hasta la madrugada. Me sentía acompañada. Me sentía vista. Pero el parásito necesita alimentarse para crecer. Primero, fueron cosas pequeñas. Un día, llegué a casa y la encontré usando uno de mis suéteres de cachemira. Ay, perdóname Lau, es que hacía un frío terrible y mi ropa todavía está húmeda, me dijo con una sonrisa inocente. Lo dejé pasar. Luego, empezó a usar mi perfume favorito. Después, me pidió prestada mi tarjeta de crédito secundaria para hacer el súper porque su tarjeta de débito había sido bloqueada. Yo, confiando ciegamente, le di el PIN. Al 5.º mes, me dijo que estaba desesperada por trabajar. Mi trabajo había abierto una vacante para asistente administrativa en el Departamento de Recursos Humanos. No era mi área, pero yo tenía peso en la empresa. Hablé con el director de Recursos Humanos, le di mi recomendación personal y Valeria consiguió el trabajo. Ese fue mi segundo error fatal. Le di las llaves de mi casa y luego le di las llaves de mi sustento. La transición fue tan sutil que, si lo cuento rápido, parece que fui estúpida. Pero el gaslighting, abuso psicológico, no ocurre de la noche a la mañana, es como hervir a una rana a fuego lento. Valeria empezó a cambiar. Con su primer sueldo, en lugar de ahorrar para mudarse como habíamos acordado, fue a la peluquería y se cortó el cabello. Se hizo exactamente mi mismo corte, un bob asimétrico castaño oscuro. Empezó a comprar ropa en las mismas tiendas que yo. Cuando íbamos juntas a la oficina, la gente de seguridad bromeaba diciendo que parecíamos hermanas. Yo me reía, ella sonreía de una forma que ahora, en retrospectiva, me da escalofríos. Pero dentro de la oficina, la dinámica se volvió tóxica. Valeria, desde su puesto en recursos humanos, tenía acceso a información, a chismes, a las agendas de los directivos. Empezó a sembrar semillas. Un día, mi jefe directo me llamó a su oficina. Me preguntó si estaba durmiendo bien, si la presión del nuevo algoritmo financiero me estaba afectando. Le respondí que estaba perfectamente. Él dudó y dijo: Laura, sabes que puedes confiar en nosotros. Valeria nos comentó ayer en la sala de descanso que has estado teniendo ataques de pánico en casa, que te olvidas de las cosas y que la convivencia está siendo difícil porque estás muy inestable. Me quedé helada. Valeria jamás me había visto tener un ataque de pánico. Fui a confrontarla en el baño de mujeres. Cuando se lo dije, sus ojos se llenaron de lágrimas al instante. Lau, te lo juro que me malinterpretó. Yo solo le dije que te veía muy cansada porque trabajas demasiado y que me preocupaba tu salud. Ya sabes cómo es Vargas, siempre exagerando. ¿Crees que yo te haría daño? Eres mi única familia. Me abrazó llorando. Y yo le creí. Creí que era un malentendido corporativo. Pero a partir de ese día, noté que mis colegas me trataban con una delicadeza condescendiente,
como si yo fuera una bomba a punto de estallar. Me estaban aislando en mi propio terreno. La verdadera pesadilla comenzó en el mes 10 de nuestra convivencia. Yo estaba desarrollando un modelo predictivo para la fusión de dos gigantes bancarios. Era el proyecto de mi vida. Me quedaba hasta las 2 de la mañana tecleando en el sofá de mi casa, mientras Valeria se sentaba a mi lado, tejiendo o leyendo, preguntándome con curiosidad cómo funcionaba todo. Yo, feliz de tener a alguien que me escuchara, le explicaba con lujo de detalles la lógica del algoritmo. Llegó el día de la presentación ante la junta directiva. Estaba nerviosa. Al abrir mi laptop en la sala de juntas y buscar mi archivo maestro, no estaba. La carpeta estaba vacía. El pánico me subió por la garganta. Busqué en la papelera, en la nube, en los respaldos. Nada. El archivo de 3 meses de trabajo había desaparecido. Empecé a hiperventilar de verdad. Mi jefe me miraba con decepción, confirmando en su mente la inestabilidad que Valeria había sembrado. Fue entonces cuando Valeria, que estaba allí para tomar el acta de la reunión, se levantó con un USB en la mano. Señor, disculpe la interrupción, dijo Valeria con una voz calmada y profesional. Laura ha estado muy dispersa últimamente. Anoche, previendo que esto pudiera pasar porque la vi muy confundida, me tomé el atrevimiento de guardar una copia de seguridad en mi disco duro. Además, noté unos errores en las variables de riesgo y me quedé despierta corrigiéndolos para que la presentación fuera perfecta. Conectó el USB. Proyectó mi trabajo. Pero había cambiado la interfaz, había puesto su nombre como coautora del modelo y, mientras explicaba las diapositivas, usó exactamente las mismas analogías que yo le había enseñado en el sofá de mi casa. Los directivos quedaron fascinados con su iniciativa y capacidad analítica, a pesar de ser de recursos humanos. A mí me enviaron a casa con una licencia médica pagada de 2 semanas por estrés agudo. Esa tarde, cuando Valeria llegó al departamento, la esperé en la sala. Ya no había lágrimas. Había furia. ¿Qué diablos hiciste, Valeria? Tú borraste mi archivo de la red local. Tú sabías mi contraseña. Ella dejó su bolso en la silla, me miró y la máscara de amiga dulce desapareció por completo. Su rostro se volvió duro, inexpresivo. Te salvé el trasero, Laura. Estás paranoica. Deberías ir al psiquiatra. Si sigues actuando así, tendré que reportarlo formalmente a recursos humanos, y sabes que yo manejo esos expedientes. Tómate tus 2 semanas, descansa, y agradéceme que no te despidieron hoy. Se encerró en su habitación. Me quedé sola en la oscuridad de mi propia casa, sintiendo que estaba perdiendo la cordura. ¿Y si realmente yo lo había borrado por error? ¿Y si el estrés me estaba afectando? El gaslighting estaba funcionando. Estaba dudando de mi propia memoria. Mi licencia médica fue una prisión psicológica. No podía entrar a la red de la empresa. No hablaba con nadie. Pasaba los días en pijama, mientras Valeria salía todas las mañanas vestida con mis trajes, que ya ni me molestaba en pedirle que no usara. El tercer día de mi encierro, ocurrió algo cotidiano que me salvó la vida. La lavadora se averió. Llamé al técnico, me cobró $300, y cuando fui a pagarle con la tarjeta de crédito que usaba para emergencias, la terminal fue rechazada. Fondos insuficientes. Imposible. Esa tarjeta tenía un límite altísimo y yo no la había usado en meses. Entré a la aplicación del banco en mi teléfono. Mi saldo estaba en 0. Peor aún, la tarjeta estaba sobregirada. Sentí un vértigo espantoso. Fui a mi escritorio, abrí mi laptop personal y solicité mi reporte de crédito especial en el Buró Nacional. Lo que apareció en la pantalla me dejó sin respiración. No tenía una tarjeta de crédito. Tenía 6. Había 3 préstamos personales a mi nombre, aprobados en los últimos 6 meses. Había una línea de crédito automotriz para un auto de lujo que yo no poseía. Y había una cuenta bancaria a mi nombre en un banco offshore en las Islas Caimán. La deuda total ascendía a más de $120,000. Mi mente de ingeniera de datos, entrenada para buscar patrones en el caos, se reinició. El pánico desapareció y fue reemplazado por una claridad fría, casi clínica. Valeria no solo estaba robando mi trabajo y mi ropa. Estaba robando mi identidad. Ella había interceptado mi correspondencia desde que se mudó. Yo casi nunca revisaba el buzón físico, todo lo veía por email. Ella tenía mi número de seguro social, mi firma, mis contraseñas. Pero lo que me aterrorizó no fue la deuda. Fue la cuenta offshore. Yo trabajaba en una gran empresa, manejando datos de transacciones de clientes corporativos millonarios. Si había una cuenta secreta a mi nombre en el extranjero, usé un software de encriptación que había desarrollado en la universidad, fuera del radar de la empresa, para colarme en los servidores como un fantasma. Rastreé los movimientos financieros del último semestre. Ahí estaba. Valeria, desde su puesto en recursos humanos, había solicitado acceso temporal a la nómina y a los pagos de proveedores justificando una auditoría interna de personal. Había estado desviando sistemáticamente pequeñas cantidades de dinero de cuentas corporativas inactivas directamente hacia la cuenta offshore a mi nombre. El plan de Valeria no era dejarme pobre.
Su plan era destruir mi mente para que me despidieran por inestabilidad, y cuando los auditores finalmente descubrieran el desfalco millonario, todas las pruebas apuntarían a Laura, la ingeniera paranoica, solitaria y estresada que había abierto cuentas en paraísos fiscales. Yo iría a la cárcel federal por fraude corporativo, y ella, la dulce Valeria que había descubierto el error en mi algoritmo, ascendería como la salvadora de la empresa. Estaba a punto de ser enterrada viva, y mi asesina dormía en la habitación de al lado. Cerré la laptop. Fui a la cocina, me preparé un té y me senté en la oscuridad a esperar a que llegara. Si ella quería jugar al ajedrez con mi vida, estaba a punto de descubrir que yo era quien había programado el tablero. A la mañana siguiente de descubrir el desfalco y el robo de mi identidad, me levanté a las 6 de la mañana. Me miré al espejo del baño. Tenía ojeras, estaba pálida y me veía exactamente como la mujer rota que Valeria necesitaba que yo fuera. Cuando ella salió de su habitación, me encontró sentada en la cocina, con la mirada perdida en una taza de té frío. «Lau, ¿estás bien?», preguntó, con esa voz dulce y maternal que ahora me revolvía el estómago. Dejé caer un par de lágrimas falsas, practicadas frente al espejo minutos antes. «Tenías razón, Val. Mi mente me está jugando malas pasadas. Anoche no pude dormir. Creo que el estrés me está volviendo paranoica. Voy a usar esta licencia médica para descansar de verdad. No voy a tocar una computadora en 2 semanas». La sonrisa que intentó ocultar detrás de su taza de café fue mi confirmación. Se sentía victoriosa. Me abrazó, acarició mi cabello y me dijo que ella se encargaría de todo en la oficina. En cuanto la puerta se cerró detrás de ella, mi actuación terminó. Mi tristeza se evaporó, dejando solo una maquinaria de lógica pura operando en mi cerebro. Mi primer paso fue salir del departamento. Fui a una tienda de electrónica al otro lado de la ciudad y pagué en efectivo 3 cámaras de seguridad minúsculas, de esas que se ocultan en cargadores de pared y detectores de humo. Regresé y las instalé, una apuntando a la puerta de entrada y al buzón del correo, otra en la sala enfocando mi escritorio, y la última en el pasillo que daba a nuestras habitaciones. No estaban conectadas al wifi de la casa, sino a un disco duro cifrado escondido en el falso techo del conducto de ventilación. Si ella revisaba el módem, no vería dispositivos extraños. Sabía que no podía ir a recursos humanos ni con mi jefe. Si denunciaba a Valeria internamente, la empresa entraría en pánico. Para evitar un escándalo financiero público, la empresa probablemente nos despediría a ambas, enterraría el problema y yo me quedaría con el historial crediticio destruido y una mancha en mi carrera. Necesitaba un bisturí externo. Usé un teléfono de prepago para contactar a un abogado especialista en delitos cibernéticos y fraude financiero, el licenciado Torres. Nos reunimos en una cafetería discreta. Le mostré las impresiones de mi reporte de crédito, las tarjetas a mi nombre y los registros de la cuenta offshore en las Islas Caimán. Torres me escuchó en silencio, revisó los papeles y se quitó las gafas. «Laura, tu amiga no solo está robando tu dinero. Está cometiendo fraude electrónico interbancario, robo de identidad agravado y lavado de dinero. Son delitos federales. Si ella completa la próxima transferencia masiva desde las cuentas de tu empresa hacia esta cuenta offshore, y usa tu dirección IP o tus credenciales, el FBI no va a tocar a su puerta, van a derribarla. Y a quien van a arrestar primero es a ti». «Lo sé», le respondí fríamente. «Por eso no vamos a evitar que haga la transferencia. Vamos a dejar que la haga, pero bajo mis reglas. Necesito que contactes a tus enlaces en la policía cibernética y en la unidad de delitos financieros. Diles que un informante interno de la empresa va a entregarles a un estafador corporativo en bandeja de plata, con pruebas irrefutables, el próximo viernes». Torres sonrió, entendiendo que no estaba hablando con una víctima, sino con una ingeniera de sistemas preparando una trampa letal. Mi licencia médica terminó. Regresé a la oficina vestida con colores apagados, caminando con los hombros encorvados. Valeria me recibió con un abrazo frente a todos, interpretando su papel de protectora. El señor Vargas me preguntó cómo me sentía y le dije, bajando la mirada, que estaba bajo medicación pero lista para hacer trabajo administrativo ligero. Me quitaron de los proyectos grandes y me dejaron en el rincón, exactamente donde Valeria quería. Lo que nadie en la oficina sabía es que, como desarrolladora senior, yo tenía nivel de acceso root a los servidores inactivos de la empresa. Creé lo que en ciberseguridad llamamos un honeypot. Programé una vulnerabilidad falsa en el sistema de pagos de la empresa. Dejé una cuenta fantasma olvidada que parecía contener $850,000 en fondos no asignados. Era un cebo perfecto, jugoso e irresistible para alguien que creía ser más lista que todos. Pero esa cuenta estaba encriptada. Si alguien intentaba mover un solo centavo de ahí hacia la cuenta offshore en las Islas Caimán, el dinero no se movería realmente a Caimán. En su lugar, el algoritmo redirigiría los fondos a una cuenta de depósito en garantía, controlada por las autoridades, y simultáneamente enviaría un paquete de datos con la dirección MAC de la computadora del ladrón, su IP, y la hora exacta de la transacción. El cebo estaba puesto. Solo tenía que esperar a que la rata mordiera el queso.
Llegó el fin de semana. Le dije a Valeria que iba a visitar a unos familiares lejanos para despejar mi mente y que dejaría mi teléfono del trabajo y mi laptop personal en casa para no estresarme. Me despedí de ella, tomé un tren y me hospedé en un hotel a 3 horas de la ciudad, desde donde monitoreaba mis cámaras ocultas. El sábado a las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Era la alerta de la cámara de mi sala. En la pantalla de mi celular, vi en blanco y negro cómo Valeria salía de su habitación. Miró a ambos lados, se sentó en mi escritorio y abrió mi laptop. Como yo había desactivado la suspensión automática, ella no necesitó mi contraseña de inicio. Lo que vi a continuación fue una clase magistral de premeditación criminal. Vi a Valeria sacar de su bata un bloc de notas físico donde tenía anotadas mis contraseñas del banco, mis credenciales corporativas y las respuestas a mis preguntas de seguridad. Entró al servidor de la empresa usando mi usuario. Luego, la vi buscar el código de autenticación de 2 pasos. Tomó mi teléfono de trabajo, que yo había dejado en la mesa de centro, leyó el mensaje de texto con el código de seguridad, lo ingresó en la computadora y luego borró el mensaje del teléfono para no dejar rastro. Valeria encontró el honeypot. Encontró los $850,000. Vi cómo sus ojos brillaban en la oscuridad a través de la visión nocturna de la cámara. Inició la transferencia hacia la cuenta en las Islas Caimán a nombre de Laura. En el momento en que pulsó Enter, mi programa se ejecutó en silencio. El dinero fue absorbido por la cuenta congelada del gobierno. El sistema guardó la hora exacta, el dispositivo, y capturó en secreto una fotografía desde la cámara web de mi laptop, mostrando el rostro iluminado de Valeria realizando el fraude a mi nombre. Ella cerró la laptop, se estiró complacida, y regresó a su cama, creyendo que acababa de volverse millonaria y que había firmado mi sentencia de prisión. No sabía que acababa de ponerse las esposas ella sola. Descargué los videos, las fotos y los registros del servidor, y se los envié encriptados al abogado Torres. El miércoles por la mañana, la tensión en la oficina era palpable. Yo sabía que las transferencias internacionales tardan 72 horas hábiles en rebotar o confirmarse. Valeria esperaba que el dinero apareciera en su cuenta offshore ese mediodía. Su plan era ir con el jefe y denunciarme antes de que el banco diera la alarma, quedando como la heroína. A las 11 de la mañana, mi jefe me llamó a la sala de juntas principal por el altavoz. Mi corazón latía despacio, con la calma de quien sabe que el huracán está a punto de tocar tierra. Cuando entré a la sala, la escena estaba dispuesta. Mi jefe estaba sentado en la cabecera, luciendo pálido y sudoroso. A su lado estaba el director de finanzas. Y de pie, junto al proyector, estaba Valeria, fingiendo llorar con un pañuelo de papel en la mano. «Cierra la puerta, Laura», dijo, con voz grave. «Siéntate». Me senté en completo silencio, manteniendo mis manos cruzadas sobre la mesa. «Laura, Valeria acaba de venir a nosotros con una información perturbadora», comenzó Vargas. Ella, en su deber ético desde Recursos Humanos, notó irregularidades en tus accesos al sistema. Nos ha mostrado registros de que, este fin de semana, usando tus credenciales, se desviaron $850,000 de una cuenta inactiva hacia una cuenta en paraísos fiscales a tu nombre. Valeria sollozó dramáticamente. «Lau, perdóname», dijo con voz quebrada. «Te vi muy mal estas semanas. Sabía que tenías deudas porque vi tus tarjetas de crédito sobregiradas en el departamento. Intenté hablar contigo, pero no podía dejar que destruyeras la empresa. ¿Tuviste que hacerlo tú? ¿Quién más tenía las contraseñas?» Tuve que decírselo. «Lo siento mucho, estás enferma, necesitas ayuda». La actuación era digna de un Oscar. Ella me había incriminado, había plantado las deudas a mi nombre como motivo del crimen, y ahora se lavaba las manos. Mi jefe me miró con decepción absoluta. «Laura, por la gravedad de esto, hemos tenido que llamar a las autoridades. Están esperando afuera. La empresa va a presentar cargos penales contra ti en este mismo instante. ¿Tienes algo que decir?» Levanté la vista. Miré a Valeria directo a los ojos. Ya no había lágrimas en mí, ni miedo, ni la chica rota que ella creía conocer. Había un abismo frío. «Sí, señor», dije, con una voz tan clara y firme que Valeria parpadeó, desconcertada. «Tengo que decir que estoy de acuerdo. Las autoridades deben entrar ya». Saqué mi teléfono del bolsillo y envié un mensaje de texto. La puerta de la sala de juntas se abrió. No entró la seguridad del edificio. Entraron 4 agentes de la unidad de delitos financieros, vestidos de traje oscuro y placas en el cinturón. Detrás de ellos venía el abogado Torres, cargando un maletín de cuero. Vargas se puso de pie, asustado. Valeria dejó de fingir llorar. Su instinto de supervivencia le advirtió que algo en el guión había cambiado. «Agentes, ella es Laura», dijo mi jefe, señalándome temblorosamente. «Ella es la empleada que...» «Sabemos quién es, señor», lo interrumpió el agente principal, sacando una carpeta de manila gruesa. «Y no estamos aquí por ella. Estamos aquí por la señorita Valeria Ortiz». El color desapareció del rostro de Valeria. Quedó blanca como el papel. «¿Qué?»,
tartamudeó, retrocediendo un paso. No, ella fue la que robó el dinero. Los registros de acceso tienen su usuario. El abogado Torres abrió su maletín, sacó varias copias de un documento y las repartió a mi jefe, al director de finanzas y a los agentes. Señores, dijo Torres, mi clienta, Laura, descubrió hace 2 semanas que la señorita Ortiz había robado su identidad. En esta carpeta tienen las denuncias formales. Pero lo más importante es la página 3. Mi jefe pasó la página y contuvo el aliento. Como verán, continuó Torres, los $850,000 nunca fueron a las Islas Caimán. Fueron interceptados por un protocolo de seguridad diseñado por mi clienta y redirigidos a una cuenta federal. En la página 4, tienen el registro de la dirección MAC, la huella digital inalterable de la computadora que hizo la transferencia. Coincide exactamente con la laptop que la señorita Ortiz tiene en este momento en su escritorio de recursos humanos. Valeria empezó a negar con la cabeza frenéticamente. Ella me la prestó. Es una trampa. Laura está loca, me está incriminando. Fue entonces cuando abrí mi propia carpeta y saqué 3 fotografías impresas en alta resolución. Las puse en el centro de la mesa. Eran las capturas de la cámara oculta en visión nocturna. En la primera, se veía a Valeria sacando su libreta de contraseñas. En la segunda, leyendo el código de seguridad en mi teléfono. En la tercera, la foto frontal tomada desde la cámara de mi laptop, con su rostro iluminado por la pantalla en el momento exacto en que validaba el robo, con la fecha y hora incrustadas en la esquina inferior, sábado, 2:14 de la mañana. El silencio en la sala fue tan denso que casi asfixiaba. Mi jefe miró las fotos, luego miró a Valeria con una mezcla de horror y asco absoluto. Tú, susurró el director de finanzas. Ibas a destruir nuestra empresa para robar casi $1 millón y enviar a una empleada inocente a la cárcel. Valeria me miró. Ya no intentó actuar. Su máscara cayó y vi el odio puro, destilado y rabioso de alguien que ha sido superado en su propio juego. Eres una maldita psicópata. Me gritó, intentando abalanzarse sobre mí sobre la mesa de la sala de juntas. No llegó ni a rozarme. 2 agentes la sujetaron por los brazos, la giraron bruscamente y el sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en la habitación. Valeria Ortiz queda arrestada por robo de identidad agravado, fraude electrónico federal, lavado de dinero y acceso ilícito a sistemas informáticos corporativos, recitó el agente, mientras la empujaban hacia la puerta. Mientras forcejeaba, me miró por encima del hombro de los agentes. Yo no sonreí. No me burlé. Simplemente me incliné hacia adelante y le dije con el tono más suave y burocrático que pude articular. Que descanses en tu nueva habitación, Valeria. Y no te preocupes por la renta. El arresto de Valeria no fue un escándalo público para la prensa, porque hizo todo lo posible para mantenerlo bajo confidencialidad comercial, pero dentro del mundo financiero y legal, ella no existía. La fiscalía encontró las 6 tarjetas de crédito a mi nombre en su habitación en mi departamento. Encontraron la documentación falsa. Enfrentaba un mínimo de 15 años en una prisión federal, sin derecho a fianza por el riesgo de fuga, ya que se demostró su intención de huir a un paraíso fiscal. Suplicó un acuerdo, pero con las pruebas digitales que yo recolecté, el juez no tuvo piedad. Por mi parte, el proceso fue quirúrgico y frío. El abogado Torres usó el reporte policial y las evidencias federales para contactar a los buros de crédito y a los bancos. En menos de un mes, la deuda de $120,000 fue borrada de mi historial, transferida al expediente criminal de Valeria como fraude probado. Mis finanzas volvieron a ser inmaculadas. Mi jefe y la junta directiva estaban aterrorizados de que yo los demandara por haber creído las calumnias de Valeria y por ambiente laboral hostil. Para evitar una demanda millonaria, me ofrecieron el puesto de directora de arquitectura de datos, con un aumento salarial del 40%, mi propia oficina cerrada y un bono sustancial por proteger los activos de la empresa. Acepté. Las emociones no pagan las cuentas, los contratos bien negociados sí. Un año después del arresto, volví a mi rutina. Pero yo ya no era la misma Laura ingenua que dejaba la puerta abierta para que cualquiera entrara. Vendí aquel departamento, no quería vivir en el lugar donde me habían respirado en la nuca. Compré una casa con un sistema de seguridad de última generación, no por paranoia, sino por respeto a mí misma. Valeria intentó contactarme desde la cárcel una vez. Me envió una carta de 3 páginas llorando, diciendo que estaba arrepentida, que la cárcel la estaba destruyendo, que la perdonara porque alguna vez fuimos familia. Leí la carta mientras me tomaba un café por la mañana. Pensé en el gaslighting, en las noches de hiperventilación, en cómo me robó mis ideas, mi ropa, mi paz mental y cómo estuvo a punto de robarme mi libertad. Tomé la carta de 3 páginas, la metí en la trituradora de papel de mi oficina, y vi cómo las palabras de la ladrona de vida se convertían en tiras inútiles de basura. Aprendí la lección más dura del mundo corporativo y humano. La gente mala no viene con cuernos y capa negra. Vienen disfrazados de amigos sin suerte, llorando sobre un capuchino, esperando que les abras la puerta para robarte hasta la sombra. Pero también aprendí algo sobre mí: si intentas robar mi vida,
Te aseguro que usaré mis propios datos para construirte una prisión de la que nunca vas a salir.